Bienvenidos una vez más, qué bueno vernos y gracias a todos los que nos están viendo en este momento, no sé dónde usted está, en este momento estamos aquí en El Doral grabando este servicio de hoy, acá cómodamente como si estuviéramos en casa. No sé dónde se encuentra usted hoy, tampoco conozco la situación en la que usted se encuentra, pero quiero esta mañana que al escuchar la palabra de Dios, usted sea edificado, sea bendecido. Hay algo que nos encontramos en tiempos así, y es que necesitamos algo que nos afirme, algo que nos levante. Nos necesitamos unos a otros, pero también necesitamos la parte sobrenatural que nos puede levantar y animar. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Y quiero invitarles a que inviten a otros, que lo pongan en el televisor, que de alguna u otra manera ustedes se sientan cómodos a escuchar lo que Dios tiene para ustedes. Y quiero invitarlos a través de la semana que se conecten con nosotros. Acá en la pantalla va a aparecer nuestro número de teléfono, nuestro email. Nos encantaría que ustedes se comuniquen con nosotros y estamos disponibles y hemos estado orando por este momento y por cada momento que Dios nos permite estar juntos a través de la tecnología. Que Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente y espero que esta mañana o a esta hora usted salga bendecido. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. And what
Dios lo verán. Cuán grande es mi Dios. Todos podemos estar de acuerdo en que estamos pasando tiempos muy extraños, difíciles, cambiantes. Todos estamos pensando en el nuevo normal, porque nada es igual y nada va a ser igual desde ahora en adelante. Por lo que sea, especialmente por este coronavirus que estamos viviendo todos a nivel mundial. Y lo digo con una sonrisa en la cara, sin embargo, es irónico porque es un tiempo difícil, es un tiempo de prueba. Yo no sé la condición en la que usted se encuentra, pero muchos estamos viviendo momentos muy difíciles. En nuestras relaciones, en la economía, el hecho de estar encerrados por mucho tiempo y algunos de ustedes solos ha traído bastantes consecuencias a nivel emocional. Estamos viviendo tiempos extraños, difíciles. Y yo me acuerdo que por allá por marzo, al principio de todo esto, yo compartí que en tiempos difíciles y en tiempos como estos tenemos dos opciones, que generalmente son las dos opciones que la gente toma. Una es que nos asustamos muchísimo. Hay una palabra que los latinos usamos en esta área del mundo y es paniqueado. Me causa mucha simpatía esa palabra, pero es que de alguna u otra manera nos vemos que esto es tan grande y esto es tan difícil, pero porque no es solamente una situación médica, sino que también esto se junta con otras pruebas y otras dificultades y otras tormentas, como la tormenta que está pasando, Isaías que está pasando en este tiempo por estas áreas. Y esto se junta con todas las dificultades que ya teníamos antes. Entonces nos deja como paralizados, asustados. Y esa es tal vez una opción que muchos tomamos. La otra opción es que lo ignoramos. Aquí no está pasando nada. Esto es algo inventado. Esto es algo que a alguien se le está ocurriendo. Esto no existe. Esto no es tan grave. Esto no es tan malo. Esto es de repente una conspiración, algo que alguien se está inventando. Pero la realidad es que estamos viviendo, cual sea de estas dos soluciones que tomamos inconscientemente o conscientemente, la realidad es que estamos viviendo tiempos difíciles, extraños. Y esto nos lleva a una desolación a veces. Y no quiero ser pesimista, pero la realidad es que estamos viviendo tiempos inciertos. Usted puede estar de acuerdo conmigo. Hay una gran incertidumbre en todos los niveles, social, político, económico, relacional, de todo tipo. Estamos viviendo tiempos insólitos, tiempos de incertidumbre. Y cuando vivimos tiempos de incertidumbre, cuando estamos en el medio de la prueba, de la dificultad, del dolor, nos sentimos que no hay seguridad, y cuando vivimos tiempos de incertidumbre, esto trae consecuencias. Porque cualquiera que sea nuestra decisión es riesgosa. Y cuando hay riesgo, hay incertidumbre, o más bien hay incertidumbre porque cualquiera sea nuestra decisión, estamos corriendo riesgos. Y cuando estamos así, empieza a surgir cosas que no esperábamos, como un nivel de estrés que no queremos que exista, pero ahí está. Porque usted, antes de ir al supermercado, lo piensa dos veces, ¿cierto?
Y pensamos en estas dos posibilidades. O nos asustamos tanto y no vamos al supermercado, o pensamos que de repente esto es algo inventado, pero está ahí en nuestra mente y salimos como en el medio de las dos cosas, ¿verdad? Tomamos una tercera disponibilidad, una tercera actitud, una tercera opción, y es que salimos con precaución y tratamos de hacer la vida lo más normalmente posible, pero no sabemos qué puede pasar. Porque sí sabemos que hay una posibilidad de que algo salga mal y estemos en peor situación de la que estamos. Y esta incertidumbre crea una gran tensión interna que nos afecta. Y afecta aún la salud, nos afecta físicamente. Hay personas que están sufriendo problemas cardiovasculares por esto, por esta incertidumbre que es como una sombra que está sobre nosotros. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a estar bien o no vamos a estar bien. No sabemos si mañana vamos a vivir o no vamos a vivir. Y esta incertidumbre nos crea una gran inestabilidad, un gran estrés, una gran tensión, una gran ansiedad. Y esto lo estamos viviendo a diferentes grados, diferentes personas. Esto también, aparte de crear una reacción física, también crea una reacción mental. Y hay algunos que están asustados y están ansiosos y está viniendo un tiempo de depresión y de tristeza y de soledad, más allá de la soledad física. Vienen miedos que a veces no los podemos controlar y no entendemos por qué, porque nos parece que es un poco más allá de la realidad que estamos viviendo. Pero todo esto viene por la gran incertidumbre en la que estamos viviendo. Hay otros que están teniendo trastornos físicos, más allá de los trastornos tal vez esperados por un contagio. Hay personas que están sintiendo insomnia, ¿verdad? Otros que tienen hipersomnia, unos que no duermen y otros que duermen demasiado, porque de alguna manera es un escape a esta incertidumbre. Hay patrones físicos que están cambiando. Hay otros que ya dicen están sin esperanza. He estado conversando con algunos jóvenes últimamente y están diciendo, bueno, no solamente por esta pandemia, no solamente por lo que estamos viviendo a nivel de contagio mundial, sino que hay otras pandemias y las hemos hablado antes, pero hay una situación, una atmósfera política, económica, social que está cayendo sobre el universo. Y los jóvenes están pensando, ¿qué hacemos? Sí, voy a la universidad, pero ¿para qué? Y caen en una situación de desesperanza donde planear para el futuro como que no vale mucho la pena. Y estamos ahí. Y esta es nuestra realidad. Pero quiero esta mañana, después de tal vez hacerlos sentir un poquito más pesadumbrados, quiero que levantemos el ánimo porque Dios tiene una tercera opción. Hay una tercera opción. Hay una mejor opción. De todas las opciones, tal vez yo hablé de 2 o de 3, pero tal vez hay mucho más que 3, mucho más opciones. Pero entre todas las opciones, la mejor opción nos la ofrece Dios mismo. ¿Por qué? Porque nosotros, usted y yo, estamos en un marco de tiempo y de espacio. Y usted y yo estamos ahí en ese marco de físico. Pero acá Dios nos trae una nueva idea. Y nos trae la idea de que podemos estar entrando en otro marco. Y es el marco sobrenatural. La idea de que Dios puede y tiene la capacidad para rescatarnos y levantarnos de la situación en la que estamos, mucho más allá
de la tormenta, mucho más allá de la condición que vemos alrededor nuestro. Y esto es espectacular. Dios nos invita a descansar en Él. Ok, descansar es una mejor opción. Pero tal vez has decidido tomar esa opción, pero todavía te sientes con ese peso, con esa carga, con incertidumbre, con desesperanza. ¿Cómo nosotros logramos descansar? ¿Cómo nosotros podemos reposar en medio de esta situación? Y he decidido traer algunas cosas que Dios nos habla en su palabra. La realidad es que todavía somos seres humanos. Estamos en este marco físico, emocional. Estamos aquí viviendo con necesidades. Y si ustedes como yo, no todos los días nos levantamos igual, ¿cierto? No todos los días nos sentimos de la misma manera. Hay días en que nos levantamos y vemos el mundo y las situaciones de una manera en que nos sentimos que podemos conquistar. Creemos y vemos que Dios nos puede ayudar y decidimos descansar en Él y nos sentimos fuertes y firmes que podemos conquistar el mundo y salir adelante. Y esos momentos son buenos, son importantes, son necesarios, pero la realidad es que no todos los días nos sentimos así. Y les invito que cuando se sientan así, ustedes puedan alzar la mano y ayudar a aquellos que se sienten débiles y decaídos. Pero hay otros días que nos sentimos débiles. Hay otros días que nos levantamos con el mundo encima, sintiendo que todo está oscuro, aunque el sol resplandezca ahí afuera. Sentimos que hoy, si no hay algo o alguien que nos rescate, vamos a sucumbir. Nos sentimos débiles y decaídos. Y ahí es cuando necesitamos la mano de un amigo y de un hermano que nos levante. Ahí es cuando necesitamos la mano de Dios que nos levante. Y encuentro acá en Santiago, leyendo esto esta semana, que ahí cuando nos sentimos débiles, cuando tenemos miedo, cuando estamos decaídos, Dios nos habla de una solución, de una salida. En tiempos difíciles, en tiempos cuando estamos débiles, con miedo, con pesadumbres. Esto es lo que Dios dice. Les invito a que vean Santiago, capítulo 1. Santiago, toda la epístola de Santiago son unos cortos capítulos. Santiago nos habla de cómo nosotros podemos vivir la experiencia de relación con Dios como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo. Y él empieza en los 2 primeros versículos a hablarnos de que nosotros en medio de la tribulación y de la prueba podemos sentir gozo o podemos experimentar gozo, que es más allá de las emociones. Pero quiero empezar con el versículo número 3 y dice lo siguiente: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, a prueba, las pruebas las vamos a pasar, las pruebas las vamos a tener, porque es parte de la vida. Alguien dijo por ahí que tenemos 3 condiciones a través de nuestra vida. Una es que estamos en el medio de una prueba, o los que están pasando por una prueba y están saliendo adelante, y el tercero es que viene una prueba que se aproxima y vamos a entrar en el tiempo de la dificultad, de la tormenta, de un problema, y a veces no es uno, porque cuando llueve a veces relampaguea y es mucho más que uno. Entonces acá Santiago nos dice, cuando estés pasando por esa prueba que levanta tu fe, dice, la
constancia, y esta es la palabra que yo quiero que hoy la desarrollemos. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cuando tenemos prueba, la constancia, la perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y cuando se desarrolla la constancia, la perseverancia, y vamos a ver de que no solamente es humana, necesitamos la ayuda divina para lograrlo. Cuando se desarrolla la constancia, cuando estamos pasando por prueba, esto permite que la constancia la desarrollemos. ¿Y por qué es necesaria la constancia? ¿Por qué es necesaria la perseverancia? El versículo 4 dice, así que dejen que crezca la perseverancia, para una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Después les voy a leer el versículo 12 de Santiago, el primer capítulo. Pero acá lo que está hablando es, cuando vemos la palabra perfección, no estamos hablando de que somos perfectos, porque usted y yo sabemos que no hay nadie perfecto. Pero lo que estaba hablando Santiago acá, Santiago, que es el medio hermano de Jesús, que cuando estaba Jesús caminando con sus discípulos, Santiago no creyó en Jesús, porque era su hermano. Pero acá él empezó a entender, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Santiago se dio cuenta que este era Jesús, el Mesías. Y después declaró, cuando usted lee el primer versículo del primer capítulo de Santiago, dice, mi Señor, yo soy siervo de mi Señor. Acá él está diciendo, cuando lleguemos a la perfección, cuando lleguemos a la madurez, a eso se refiere. La madurez, que la constancia, la perseverancia, tiene como fruto la madurez. Vamos creciendo, nos vamos desarrollando hasta llegar a ser personas completas, pero no completas como ser humano solamente, sino que en Cristo. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar que no nos falta nada. Aún en medio de la situación, aún en medio de la dificultad, nosotros podemos entonces lograr entender qué es y cómo podemos descansar en el Señor. Ahora, Santiago nos dice que la perseverancia es importante y que debemos de desarrollarla. Pero, ¿qué es la perseverancia? ¿Y cómo podemos nosotros ser constantes? ¿Y cómo podemos perseverar constantemente? Porque esto de perseverar no es algo que nosotros podemos tener todo el tiempo. Porque la verdad es que a veces nos levantamos y no sabemos cómo vamos a lograrlo. Tenemos que ir a trabajar, no importa lo que está pasando. Tenemos que cuidar de nuestros hijos. Tenemos que levantarnos cada mañana. Tienes que ir a estudiar, ya sea en tu casa o tal vez futuramente pronto tengamos que ir a la escuela. Mi hija va a estar entrando a la universidad y estamos pensando, y ella misma está pensando, wow, voy a la universidad, ¿con qué me voy a encontrar? Y hay días que se siente bien y otros días que no se siente bien. Hay días que estamos listos para luchar y otros días que nos levantamos no tan listos para luchar. ¿Qué es? ¿Cómo logramos perseverar en toda situación? El significado que yo encontré en el diccionario es este. Se conoce como perseverancia a la duración permanente o continua de una cosa o la firmeza y constancia de una acción. O sea que la perseverancia es sinónimo de constancia, de firmeza, de persistencia, de dedicación y tesón. Y continúa diciendo esto acá, dice, este sentido se aplica tanto a las ideas como a las actitudes, en la relación a algo o la ejecución de un propósito o la resolución que tomamos frente a algo. Y si vemos esta definición, cabe hacernos esta pregunta. ¿Nos sentimos todos los días que podemos perseverar? ¿Nos encontramos tú y yo conscientemente y genuinamente persistentes todo el tiempo, como lo dice acá?
La realidad es que no. Y a veces nos sentimos culpables por esto. Y hay otros que nos dicen, oye, pero te falta fe, porque mal entendemos lo que Dios nos dice en su palabra. Jesús habló de un hombre cuando estuvo acá en la tierra. Y habló tan bien de este hombre. Jesús dijo que este hombre era tan grande que no había habido ni va a haber hombre nacido de mujer tan grande como es este. Y estaba hablando de Juan el Bautista. Acá en Mateo 11, versículo 11, Jesús dijo, les digo la verdad, de todos los que han vivido acá en la tierra, nadie es superior a Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? ¿Por qué Juan Bautista? Juan fue el que era primo de Jesús, nació casi simultáneamente al nacimiento de Jesús. Cuando la mamá de Juan estaba embarazada de Juan, Dios le habló a su papá y le dijo, este muchacho va a ser lleno del Espíritu de Dios y va a cumplir un propósito grande en la historia de la humanidad. Juan tenía el llamado a preparar el camino para la venida del Mesías, a preparar el camino para la venida de Jesús. Y cuando Juan estaba allá en el Jordán predicando la palabra de Dios, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, Juan les decía a los judíos, vengan a Dios, arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Y lo que hacía es que los bautizaba en el río Jordán, a todos aquellos que volvían a decidir seguir los pasos de Dios de acuerdo al Torá, de acuerdo al Antiguo Testamento, lo que nosotros le conocemos como el Antiguo Testamento. Juan era una persona importante, Juan fue valiente, Juan era un hombre que decidió salir por allá en el desierto, vestirse con ropa de cuero de camello, era extraño este Juan, y a comer langostas, a comer grasshoppers, saltamontes y miel. Por allá por Ghana se come esto. Y un pastor de Ghana decía, ustedes se ríen porque Juan comía langostas, ¿verdad? Pero allá en Ghana nosotros no comemos el shrimp, el camarón, porque es asqueroso. Interesante, ¿verdad? Juan, para Juan era algo exquisito. Comía langosta y miel. Y se vestía con ropa, con cuero de camello. Y andaba solo en el desierto, hablando y proclamando la palabra de Dios y diciéndoles a todos que se arrepientan. Y los bautizaba. Y en todo esto, Juan era tan fuerte y tan firme que un día le habló con esa firmeza al rey Herodes. Y el rey Herodes lo puso en la cárcel. Y Juan estaba en la cárcel. Y en este momento, cuando Jesús habla de la grandeza de Juan, Juan estaba en la cárcel. Y Juan estaba ahí, pensando seguramente, mi primo me va a sacar de acá. Yo voy a salir de todo esto. Yo he sido aquel que seguramente que Jesús está hablando de mí. Seguramente que Jesús, mi primo está diciendo, wow, mi primo Juan, mi mano derecha. Pero encontramos que Juan no estaba caminando con Jesús. Juan había cumplido su propósito y ahora estaba en la cárcel. Y podemos pensar que este hombre, que no ha habido otro mayor que él, nacido de hombre, nacido de mujer, podía tener una actitud fuerte y firme, constante, persistente. Pero encontramos que Juan, en un momento, tuvo debilidad. Y Juan llamó a sus discípulos. Dijo, muchachos, estoy aquí, mi primo está allá afuera, se supone que él sea el Mesías, yo lo bauticé en el Jordán, él es mi primo, yo lo conozco, él es el Mesías, pero tal vez estoy inseguro.
tal vez no. Y quiero asegurarme de que no he perdido mi vida y mi tiempo. Y le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle esto. En el versículo 3 de Mateo 11, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado y debemos de seguir buscando a otro? ¿Eres tú? Juan, el fuerte, el firme, y aquí es donde muchas veces tú y yo nos encontramos. Hay días que nos sentimos tremendo y hay otros días que nos sentimos devastados y caídos. ¿Y qué nos dice Dios de esto? Dios espera que tú constantemente estés perseverando. Pablo en otra ocasión nos dijo que debemos de orar constantemente. ¿Podemos orar? ¿Lo hacemos? La verdad que no. La verdad que no todos los días nos sentimos firmes. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros entonces? Hay una frase que yo he vivido y la he tomado hace muchos años y fue escrita por un escritor británico, Oliver Goldsmith. Pero esto es lo que dice, y yo lo he tomado para mí porque he pasado muchos altos y muchos bajos. Y dice esto: nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino más bien en levantarnos cada vez que caemos. ¿Lo has oído antes? Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Pero a veces, aun cuando deseamos levantarnos, ¿verdad que no tenemos la fuerza para hacerlo? Y a veces sentimos que más bien Dios ahora nos va a castigar porque hemos perdido la fe o porque estamos débiles. Mi querido amigo, el otro día conversaba con una señora muy querida, una hermana de la iglesia, y decía, yo no cuento a todos estos porque me dijeron que el contar que me siento decaída es falta de fe. Mi amigo, mi amiga, esa es la realidad humana. Por mucho que nosotros queramos, no todo el tiempo estamos ahí arriba. A veces nos encontramos aquí abajo. Pero acá Santiago dice que cuando estamos pasando por prueba, esto desarrolla nuestra perseverancia. No está diciendo que siempre somos perseverantes. Lo que está diciendo es una invitación, es necesario que perseveremos, es necesario que insistamos, es necesario que persistamos, es necesario que busquemos estar firmes, pero no todas las veces lo podemos hacer. Y acá Jesús le dice a Juan, no estás solo. Y manda a los discípulos de Juan a llevarle una respuesta. Porque Juan necesitaba algo más que lo humano. Juan necesitaba entrar al marco de lo sobrenatural. Porque es la única manera en que nosotros podamos persistir y podamos levantarnos y podamos estar firmes en el momento de la prueba. Y Jesús le manda a decir esto. Le dice, regresen a donde Juan y cuéntenle esto. ¿Ven lo que está sucediendo? ¿Oyen lo que está pasando? Vayan y díganle lo que ustedes han visto y lo que ustedes están oyendo. Y Jesús les dice, los ciegos están recibiendo la vista. Esto está en Juan, en Mateo 11, ahí mismo, el versículo 4, el versículo 5. Los ciegos ven, los cojos están caminando, los leprosos están siendo sanados, los sordos ya pueden oír. Y todos están escuchando la buena noticia, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús no para ahí. En el versículo 6 les dice lo siguiente. Bienaventurado, bendecido es aquel que soporta, que no se aparta, que persevera, que se mantiene firme en el tiempo de la prueba por causa de mí.
Jesús le dice, bendecido es. Y es lo mismo que dice Santiago en el versículo 12, después de hablarnos de que la perseverancia es importante y necesaria para el desarrollo, para que llegues a ser completo, maduro, para recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Y qué es lo que Dios tiene para nosotros? Versículo 12 del primer capítulo de Santiago dice, Dios bendice. Lo mismo que Jesús le dijo a Juan, nos dice a nosotros, Santiago, Dios bendice los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Dios bendice los que están ahí y se mantienen. Porque después de esto, de superar la prueba es una prueba. La prueba la podemos pasar o reprobar. Pero acá nos invita Dios a tomar esta prueba y a tomarla como algo que es de ventaja para nosotros. Por eso es que Santiago empieza diciendo, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas, porque esto es una oportunidad. Esta prueba que estás viviendo, esta situación de incertidumbre, esta dificultad que estás viviendo, donde sea que estés en este momento en tu vida, es una prueba que puede ser una oportunidad para bendecirte, para fortalecerte, para levantarte, para madurarte, para que llegues a hacer todo lo que Dios tiene en tu vida. Acá dice Santiago, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Porque después de superarlas recibirás la corona de la vida que Dios te ha prometido. Y esto es importante, porque no depende de nosotros, no depende de nosotros mismos. Es una promesa de Dios, el que nos mantiene firmes, el que nos ayuda a salir adelante, el que nos permite levantarnos una vez que nos hemos caído, es Él mismo, porque el único que sí es persistente, el único que sí se mantiene firme, el que persevera por los tiempos, el que no cambia, es Él. Y es Él el que nos dio a nosotros la promesa de que va a estar ahí cuando nosotros caigamos. Y si estás caído en este momento, te aseguro que la misma mano que levantó a Pedro y lo sacó del agua es la mano que está ahí disponible para levantarte, para bendecirte, para fortalecerte, para permitirte que puedas perseverar en este tiempo de prueba. ¿Sabes cómo lo sé? En Hebreos capítulo 6, versículo 17 en adelante dice lo siguiente y te lo voy a leer. Versículo 17, Dios también se comprometió, Dios, el Todopoderoso, el inmutable, el que no cambia, se comprometió mediante juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros. ¿Dónde vas a estar seguro? En la promesa y la firmeza que viene del Dios permanente, persistente, consistente, que no cambia y que cuando da una promesa, la cumple. Lo vuelvo a leer. Dios también se comprometió mediante juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Y continúa. Así que Dios ha hecho ambas cosas. El que hace la promesa y el que la cumple. Dice, es la promesa y el juramento, la promesa y el cumplimiento. Estas dos cosas no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, de ayuda, de consuelo, de fuerza, de firmeza, podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esto es lo que Dios quiere que tú recibas esta mañana. Que tú entiendas que tu permanencia, que tu habilidad de ser consistente, de tu habilidad o posibilidad de permanecer,
de superar tu situación, de perseverar, no viene solamente de ti. Viene una actitud, pero la fuerza y el poder para lograrlo viene de aquel que dio la promesa. Aquel en el cual tú te puedes refugiar, en el cual tú puedes confiar y puedes levantarse. El versículo 19 dice esto: y esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios y nos lleva a salir adelante. ¿Por qué? Porque Jesús, el versículo 20, es el sumo sacerdote que vino y murió en una cruz para darte a ti y a mí la esperanza, la seguridad, la firmeza de que Él está ahí con nosotros en todo momento. Nosotros podemos perseverar diariamente, no porque nosotros lo decidimos solamente, o no porque nosotros tenemos la fuerza en nosotros mismos, sino que porque Él es el que lo prometió y Él es el que nunca cambia. En Él tenemos la habilidad de perseverar, porque Él no cambia, Él se mantiene firme. Y allá en la historia que Jesús se encontró con Juan, cuando Juan estaba en ese momento de desesperación y mandó a sus discípulos a que le preguntaran, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y díganle lo que está pasando y díganle que el reino de Dios ha venido, que el Mesías está aquí. Enseguida de eso le dijo, miró a la multitud y le dijo: ¿tú estás trabajado y cargado? ¿Tú estás cansado? Ahí en Mateo 11, el versículo 28, le dijo: ¿estás cansado y trabajado? Ven a mí, porque yo te haré descansar, porque yo puedo llevar tu carga, porque yo he venido para darte bendición, porque yo he venido para darte vida, porque yo he venido, estoy aquí para levantarte, para ayudarte a que tú puedas perseverar en el tiempo difícil. No importa cuán grande es la tormenta, estoy aquí. El reino de Dios se ha acercado. Y a sus discípulos después les dijo lo siguiente, por allá, por Juan, capítulo 15, versículo 5, le dice: ciertamente yo soy la vid, yo soy esa fuente de vida. Y le dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas, son las que están saliendo de esta fuente de vida. Y le dice: los que permanecen en mí, yo permaneceré en ellos. Y cuando permanezcas en mí, cuando puedas permanecer, cuando puedas constantemente estar cuando puedas perseverar, entonces vas a llevar mucho fruto. Eso es lo que dice. Vas a llevar frutos. Porque eso es lo que dice Santiago. Cuando pasamos por diferentes pruebas y nosotros podemos perseverar, cuando podemos mantener la consistencia y estar ahí, podemos mantenernos firmes, no porque nosotros podemos con nuestras propias fuerzas, sino que porque Él nos da la fuerza y el poder para poder lograrlo. Cuando estamos ahí, cuando podemos perseverar, esto nos va a llevar a madurar, a desarrollar, a obtener lo que Dios vino a darnos, porque Él quiere y anhela que nosotros crezcamos. Y hoy Jesús te vuelve a decir lo mismo. Ven, estás cansado, estás trabajado, te caíste. No importa, yo te puedo levantar. Ven a mí si estás cansado y trabajado, y yo te haré descansar. Permanece en mí, porque yo te voy a dar la fuerza que necesitas. Ven, permanece. Ven, persevera. Ven, porque yo soy el que tengo la solución. Yo estoy sobre tu situación. Yo te puedo levantar y permitirte que camines sobre tu situación. Y quiero orar por ti. No sé cómo te sientes, pero espero que al escuchar esta palabra que viene de Dios para tu vida, tú puedas sentir fuerza y el poder y la seguridad que viene de un Dios que no cambia, que no miente y que persevera para siempre. Y te está invitando a que vengas y perseveres, a permanecer en Él. Cierra tus ojos, donde sea que estés. Quiero orar por ti.
Y cuando esté orando por ti, yo quiero que tú también tomes una decisión de venir y permanecer en Él. Señor, te doy gracias por este momento. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de muchos en este momento. Donde sea en este globo terráqueo que nos están viendo en esta hora, yo te pido bendición para sus vidas. Y en este momento que están tomando la decisión de seguirte, de dejarse descansar, de someterse, de rendirse a ti, de confiar en ti, de decidir seguirte y descansar en ti. Yo te pido que tú los bendigas y que tú los levantes, que ellos puedan tomar esta decisión y descansar verdaderamente en ti, en tu poder, en tu consistencia, en tu permanencia, en tu autoridad. Señor, bendíceles. Si están enfermos, en el nombre de Jesús, sánales. Si están débiles, Señor, fortaléceles. Si están deprimidos, Señor, levántales. Si están ansiosos, Señor, dales paz y tranquilidad. Bendíceles en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno. Yo espero que tomes estos versículos que has visto y recibido esta mañana de la palabra de Dios y los vuelvas a visitar. Hebreos 6, Santiago 1, Mateo 11, los revises, los vuelvas a revisar y le pidas al Señor que te dé todo lo que ya Él te dio para que tú lo puedas recibir y puedas disfrutar. Que Dios te bendiga. Y antes de irnos, quiero recordarles que a través de la semana nos estamos reuniendo y que tú puedes comunicarte con nosotros. Si has tomado la decisión de seguir a Jesús en esta hora, te pido que nos dejes saber. Yo quiero orar por ti directamente, por nombre. Mándanos un mensaje de texto o mándanos un email a esta dirección de correo electrónico o comunícate con nosotros en Facebook o en YouTube, lo que sea. Comunícate con nosotros. Queremos orar por ti. Y además, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes estamos reunidos en diferentes formas, en diferentes lugares, a través de Zoom, a través de Facebook. Queremos que te unas a nosotros y podamos compartir y podamos orar juntos y animarnos mutuamente, porque a veces nos sentimos medio débiles y necesitamos la mano de un hermano, de un amigo, que nos acuerde de que Dios está ahí y que Él es fuerte cuando nosotros somos débiles. Y para los de la casa, los de Comunidad Viña, no nos olvidemos que parte de nuestra adoración a Dios es traer nuestras ofrendas al Señor. Sin más, saben cómo hacerlo. No dejen de adorar a Dios con sus ofrendas. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez.